Repasemos. Fin de métodos anticonceptivos, ¿verdad? Entonces, yo puedo escoger entre métodos hormonales, entre métodos transitorios y definitivos, entre métodos que pueden tener algún influjo por efecto hormonal sobre mi organismo, o utilizar métodos anticonceptivos que no van a influir en nada sobre mi estado general. Entonces tengo una infinidad de métodos anticonceptivos que yo puedo utilizar, y acá están bien en esta diapositiva, ¿no? Todos son conocidos. Quizás el primero los conoce, que podría ser el capuchón, podría ser el preservativo femenino, que son los menos conocidos. Y la mayoría no conocen ya el Novarin, ¿ya? Que es el anillo cervical que tiene los progestágenos, el órgano de la cortina vaginal. Y otro que por ahí podría no conocerlo es el Yastin, que es el dispositivo uterino con liberación de hormonas que sirve para proteger los grandes raíces. Bien. En realidad, yo debo saber que el anticonceptivo, en la mayoría de los casos, tiene indicaciones y tiene contraindicaciones. Y esto es importante saber para yo saber cuándo dar un anticonceptivo oral o cuándo no dar un anticonceptivo. Entonces, como ven acá, estas son contraindicaciones absolutas para casi un buen número de anticonceptivos, ¿ya? Quienes también presentan algunos pacientes contraindicación para un embarazo, ¿ya? Y entonces, en este tipo de pacientes no se debe admitir la posibilidad de un embarazo, y en ellos tenemos que usar un anticonceptivo. Entonces, saber valorar entre los efectos intencionales del anticonceptivo y las pacientes que necesitan en realidad un método anticonceptivo porque tienen esta indicación de no poder embarazarse es una obligación del médico, pues entonces saber qué efectos intencionales puede tener cada uno de ellos. ¿Y qué pacientes no deben embarazarse? Pues las pacientes que, por ejemplo, tienen lupus con daño de órgano terminal, en este caso el riñón, ¿no? Esa paciente no debe embarazarse porque esa paciente va a empeorar y se va a morir. De lo contrario, se va a tener que interrumpir el embarazo. Paciente con un proceso oncológico, paciente con diabetes mal controlada y con daño renal, paciente con hipertensión y daño renal, paciente con insuficiencia cardíaca congestiva grado 3, grado 4. Todavía pacientes no pueden tener un embarazo, ya tienen otras patologías más asociadas. Y entonces ustedes tienen que saber escoger cuál va a ser el método anticonceptivo más apropiado para este tipo de pacientes. Y entonces ustedes van a tener que escoger y ver cuál método es el que mejor se va a utilizar en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, para eso yo les dije que tienen que trabajar sin piso, los cuales ya supongo que lo tienen todos ustedes. Les va a venir una pregunta de estas en su examen, ¿verdad? Y tienen que saber, de acuerdo a la patología que tiene el paciente, qué anticonceptivo yo puedo recomendar o qué anticonceptivo no puedo recomendar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una paciente con un índice de masa corporal de 35, que tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial, que tiene varices de miembros inferiores, ¿podrá usar un anticonceptivo oral combinado? ¿Por qué? Riesgo trombosis. Porque tiene alto riesgo de trombosis, ¿ya? Entonces ella podría verse mejor favorecida con una píldora con solo progestágenos o con un medicamento que tenga solo progestágenos. ¿Y estará totalmente permitido o no? ¿Sí? En la mayoría de casos no. ¿Por qué? Porque por un lado va a hacer que aumente más de peso, ¿ya? Y por el otro puede tener un efecto no deseado sobre la presión arterial, ¿ya? Entonces probablemente para la serotonina de progesterona está
clasificado como tipo 3, es decir, pues tengo cuidado con el paciente. Entonces el paciente va a tener que usar otro método anticonceptivo, y esto es lo que ustedes tienen que conocer. Por eso yo les dije que tenían que tener ese listo para que se puedan ayudar y conocer acerca de los efectos no deseados en los anticonceptivos que yo elijo para mi paciente, ¿no? Otra de las preguntas que siempre se hacen es ¿cuándo yo debo hacer un control de un anticonceptivo? ¿No? Y no es igual pues, en todas las pacientes. Si yo, por ejemplo, me coloco un DIU postparto, mi primer control tiene que ser a la semana de haber colocado el dispositivo uterino. Y de ahí el siguiente control al mes, y de ahí al año. En cambio, si yo soy una paciente que no estuve gestando, me coloco mi dispositivo uterino, pues bastará de repente con una ecografía post-inserción del DIU y de ahí cada año su Papa Nicolau. Y así como hay indicaciones de control, hay indicaciones también que previamente yo debo realizar. Por ejemplo, yo tengo que hacer un control de Papa Nicolau antes de colocar o de iniciar un método anticonceptivo. Eso es muy importante, es un momento muy importante para aprovecharlo para hacer el Papa Nicolau. Si yo, por ejemplo, vamos a suponer, voy a usar el método de la lactancia materna exclusiva, ¿cuándo debo hacer mi control? Pues debo hacer mi primer control a los 3 meses, porque generalmente a partir de los 3 meses es que los niños ya empiezan a ingerir otros alimentos diferentes a la leche materna. Y recuerden que el MELA, ¿ya? El método de la lactancia materna exclusiva, solo es efectivo en un 100% mientras la lactancia sea de educación exclusiva. ¿Ya? Entonces, después de ello, pierde efectividad, y más si en ese transcurso de tiempo ya le gusta la menstruación a la paciente. Entonces, en esos casos, tendrá que usar otro método anticonceptivo adicional. Si yo, por ejemplo, quiero hacer, ¿qué se me ocurre? El método hormonal, pues probablemente tenga que hacerle su control cada año, ¿no? Y en ese año, entonces, y siempre hacer tu estudio de control adicional, examen de manos, examen de Papa Nicolau, ¿no? Tu ecografía, lo que sea necesario. ¿Qué más yo tengo que saber? Tengo que saber explicar a mi paciente cuál es la posibilidad de falla de mi paciente, ¿no? Y para eso les dije que ustedes tendrían que dominar muy bien el uso recomendado, ¿no? O el uso indicado, ¿no? O el uso adecuado, como se llama, ¿no? Y el uso habitual, que es el uso que le da cada uno de ustedes al método anticonceptivo, que no es lo mismo, ¿ya? Entonces yo puedo tener un 99.9% de efectividad con la píldora anticonceptiva, con el anticonceptivo oral combinado, ¿ya? Pero mi tasa de embarazo es muy diferente en el uso habitual. ¿Y eso por qué? Porque no tengo un uso como el que está indicando el laboratorio que prescribe dicho medicamento. Me olvido, no lo tomo, o tomo a deshoras, ¿no? Entonces eso hace que falle el método. Entonces tienen que saber que hay una gran diferencia entre uno y el otro. Ustedes ven aquí, por ejemplo, que los espermicidas, ¿ya? Dice que si usado adecuadamente yo no debería esperar más de 5 embarazos por año en 100 mujeres en ese determinado tiempo. Pero en la realidad, ¿ya? Encuentran más de 25 embarazos. ¿Por qué? Porque se usa mal, porque se usa en el tiempo. Puede ser, por ejemplo, que lo use en un tiempo mayor al que debería estar o tener las relaciones sexuales. Entonces, a menos más tiempo pase, el espermicida pierde más efectividad, ¿ya? O que se lo aplique mal, ¿ya? Y entonces, estas son de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta para los anticonceptivos. Vean, por ejemplo, ¿cuántos embarazos deberían haber con el uso del condón? Menos de 4, ¿ya?
por 100 mujeres en un año. Pero ¿cuántos hay en realidad? Hay más de 15. ¿Y por qué ocurre esto? Porque justamente fallamos en usar la técnica adecuada para el uso del método anticonceptivo. Y vamos a avanzar. Ya les hablé sobre el asesoramiento. Otra de las cosas que siempre se van a preguntar es: ¿cómo doy el método anticonceptivo? ¿Cuándo inicio el método anticonceptivo? Una buena estrategia es indicar al paciente que venga o que inicie el tratamiento apenas tenido la menstruación. De esa manera yo estoy seguro pues, que no hay embarazo. Pero lastimosamente, cuando ustedes estén en periferia, ustedes no pueden darse ese lujo. ¿Ya? Ustedes apenas lleguen tienen que iniciar el método anticonceptivo. De lo contrario van a perder al paciente. Y entonces tú tienes que asegurarte si tu paciente está embarazada o no. Y el 7 es el número clave, ¿ya? Si mi paciente no ha transcurrido más allá de 7 días de su menstruación, yo puedo asegurar que esa paciente todavía no se ha embarazado y que puede iniciar el método anticonceptivo, ¿ya? Y otra cosa, ¿no? Que no haya tenido relaciones sexuales desde la última menstruación, lo cual no podemos corroborarlo, ¿ya? Ya les dije que, ¿cómo son las mujeres? Mentirosas, ¿cierto? Está usando correcta y sistemáticamente un método anticonceptivo. No ha transcurrido más de 7 días desde un aborto. No ha transcurrido más de 4 semanas después del parto si no está amamantando. Que no haya transcurrido más de 6 meses después del parto y esté amamantando plenamente y esté amenorreica. Entonces, son características que ustedes deben siempre preguntar para descartar la posibilidad de un embarazo y todavía iniciar un método anticonceptivo. ¿No? Los criterios de legitimidad ya se los indiqué, ya ustedes tienen los discos. Los mecanismos de acción también ya los conocen. En el caso hormonal, básicamente el mecanismo principal está en las modificaciones que se producen en el moco cervical. El espesamiento del moco cervical es el mecanismo principal por el cual, ¿ya?, esa mujer no se va a embarazar. ¿Y quién lo da? ¿Los estrógenos o la progesterona? La progesterona, muy bien. Pero la progesterona también, como han visto, produce spotting, ¿ya? Que es una de las cosas que menos quiere la mujer. Y por el otro lado, también puede producir que yo tenga amenorrea, depende de la paciente, no en todas es igual. Y el mismo medicamento puede producir uno u otro síntoma. Entonces, buscaron qué podríamos hacer para que esto no ocurra. Entonces, me pidieron estrógenos. Y vieron que con los estrógenos pasaban dos cosas. Que cuando yo usaba una dosis muy baja, esta no conseguía inhibir la ovulación, ¿no? Que era una de las cosas que yo quería para que se regulara el ciclo. ¿Listo? Entonces empezaron a mantener una dosis un poco alta, a la cual la fueron bajando paulatinamente. Y hoy día, ¿no?, los estrógenos combinados, los píldoras orales combinados hacen eso, ¿no? Espesan el moco, ¿ya?, e inhiben la ovulación. Por eso es que a estas píldoras las vamos a conocer con el nombre de anovulatorios. Pero no son los únicos que producen anovulación. Hay progestágenos que por la cantidad de dosis también pueden producir anovulación, aunque sean solo progestágenos. Y hay progestágenos que no lo hacen, como el caso de la píldora, ¿cierto? ¿Aló? Sí, dígame. 5:30, ¿verdad? ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo hago la inhibición? Pues, sea que se elevan los niveles de estrógenos, o sea que se elevan los niveles de progestágenos, ambos actúan a nivel de la GnRH, impidiendo la liberación de FSH. ¿Y cómo actúan en el moco cervical? Básicamente produciendo cambios que nos por sus compañeros que modifican el moco cervical y producen el espesamiento de la misma.
¿Ya? De acá, a ver, creo que ya les he hecho todo de esta parte. Otras cosas que voy a encontrar con la liberación de progesterona. No solamente voy a inhibir la NRH a altas dosis, no solamente voy a modificar el moco cervical, también va a haber una modificación del endometrio, ¿no? Por eso que estas pacientes no tienen crecimiento endometrial cuando se usa progestágeno oscuro. Si le hago una ecografía a una paciente que usa acetato de progesterona, pues probablemente su línea endometrial sea bastante delgada, ¿no? Y este es uno de los motivos por los que frecuentemente presentan spotting en este tipo de pacientes. ¿Ya? ¿Qué más le puedo decir? La diseña alfa hidroxiprogesterona es la base de la cual se derivan todos los derivados de la progesterona. ¿Qué tipo de progestina y cuánto usar? Y esto es muy importante. No solamente debemos aprovechar el efecto de la progestina en sí como método anticonceptivo, pues todas van a cumplir con el efecto que estoy buscando, sino tengo que aprovechar también qué efecto secundario yo puedo conseguir con determinada progestina. Así por ejemplo, ¿no? Yo tengo progestinas que me pueden ayudar mucho con tratar también síndrome de ovario poliquístico. O tengo progestinas con las cuales se puedo tratar problemas de acné. O yo puedo tener progestinas que me pueden ayudar con el dolor menstrual. O yo puedo usar progestinas que tengan efecto principalmente sobre el síndrome de tensión premenstrual. ¿Me dejan entender? Entonces, dependiendo de la progestina que yo elija, pues también voy a darle beneficios adicionales a mi paciente dependiendo de qué sintomatología es la que predomina. ¿Ya? Y las progestinas se dividían en 3 generaciones, ahora se llaman 4 generaciones. ¿Ya? Las derivadas del estrano, la más conocida es la norepinefrina, ¿ya? Los derivados del donano, que es el que viene casi en todos los anticonceptivos orales combinados, que es el levonorgestrel, ¿ya? La de tercera generación, llamada también gonano, de las cuales tenemos el desogestrel, el testosterona, el norgesmato, y estas se usan principalmente como componente principal de la minipíldora, ¿ya? Estas vienen solas, a dosis muy bajas, estas no inhiben la ovulación y hay que tomarla todos los días porque si te olvidas en esta sí puedes embarazar, ¿ya? Y de la cuarta generación es aquella que yo voy a aprovechar muchas de sus acciones secundarias. Por ejemplo, aquí en lo que es, me va a ayudar mucho a regular el ciclo menstrual, me va a ayudar mucho con el dolor menstrual, o sea, con la dismenorrea, ¿ya? Me va a ayudar mucho con ovario poliquístico porque tiene una acción antiandrogénica moderada, ¿ya? Pero si voy a utilizar drospirenona, por ejemplo, pues es un anticonceptivo que a mí me va a ayudar mucho si mi paciente tiene sobrepeso, ¿ya? Porque esta no retiene agua y por lo tanto me va a favorecer mucho su uso y va a hacer que la paciente mejore mucho en ese sentido. Y es uno de los principales medicamentos, o el único que la FDA ha aprobado para el tratamiento del síndrome de tensión premenstrual, ¿ya? Si yo voy a utilizar, por ejemplo, bueno, no está acá, pero vamos a utilizar clormagnona, es el principio de velar. Pues me ayuda mucho con síndrome de tensión premenstrual, me ayuda mucho con ovario poliquístico y así. Entonces, para eso yo tengo que conocer cuáles son los efectos que tiene cada una de las progestinas. No todas las progestinas son iguales. Y recuerden que se llama progestina, ¿ya? Porque es una molécula muy parecida a la progesterona, ¿ya? Que al ingresar en nuestro organismo, ¿ya? Cumple y actúa a nivel de los receptores de progesterona, ¿ya? Y es por eso que yo tengo esos efectos. Acá está el mecanismo de acción, que eso se mencionado. Acá faltaba lo de la motilidad, ¿ya? Y lo que pasa es que se dice que altera la motilidad de los espermatozoides hacia el encuentro con el óvulo, ¿ya? Es por este motivo que muchas veces, ¿ya?, aducimos
que algunos embarazos ectópicos se han producido justamente por el uso de progestágeno. Y esto lo hemos visto con una asociación muy directa, muy frecuente con la píldora del día siguiente. ¿Ya? Entonces, aunque esto no se ha comprobado, sí hay artículos que dicen que sí tiene relación. ¿Ya? Este es uno de los riesgos que también tienen los progestágenos. ¿En qué vías vienen? Tienen en todas las vías que ustedes conocen. ¿Ya? Vía oral, subcutánea, transdérmica, vaginal, hay todas las vías. Esa es una diapositiva donde muestra todos los sitios donde actúan los progestágenos, ¿no? A nivel central, a nivel de en el endometrio y en la motilidad dual. Ahora, ¿cuál es más eficaz? ¿Una píldora con solo progestágenos o anticonceptivo con solo progestágenos o anticonceptivo combinado? Ambos tienen la misma eficacia. ¿Ya? No es que el anticonceptivo oral combinado tenga mayor eficacia, ambos tienen la misma eficacia. Lo único que el anticonceptivo oral combinado, ¿ya?, hace que yo tenga un ciclo más regular, que no tenga sangrado excesivo ni falta de sangrado. Pero el ciclo, ya les he dicho, es un ciclo fabricado por lo que yo estoy dando, no es un ciclo natural, porque ya hemos visto que la GnRH se anula. ¿Listo? Por eso es un ciclo que yo abrí. ¿Puedo manejar el ciclo a mi gusto? Puedo manejar el ciclo a mi gusto. Simplemente tengo que suspender el anticonceptivo. Es realmente un medicamento seguro y sin efectos no deseados hasta que no se demuestre el verdadero papel que podrían tener los progestágenos, sobre todo en la mama, que seguirá considerando como un medicamento con alta eficacia y seguridad. Sin embargo, ya muchos estudios hablan del rol que parece jugar la progesterona en el inicio del cáncer de mama, y ya les mostré varios estudios y les hablé acerca de estos cambios que pueden ocurrir a nivel de los receptores de progesterona. ¿Ya? Esta es una carita que relaciona el embarazo no planificado en diferentes progestágenos que hay en el mercado, ¿no? La píldora o la anticoncepción con solo progestágenos, que es la mini píldora, indica que se puede encontrar 8 embarazos por 10 mujeres en un año con el uso típico, ¿ya? O sea, con el uso habitual, ¿ya? Pero bien llevado, no debería superar el 0.3%, ¿ya? Igual pasa con el acetato de hidroxiprogesterona, que es el inyectable de 3 meses, para que ustedes lo ubiquen, ¿ya? Vean que el inyectable por 3 meses solamente da una tasa de embarazo de 0.3, ¿ya? Es mucho menor todavía para el sistema intrauterino liberador de droga, que es 0.2, y para el implante, que es mucho más bajo, 0.05. Pero recuerden que ambos, tanto el implante como el SIU, van a tener otros efectos porque son métodos que permanecen constantemente en nuestro organismo, ¿ya? Siendo principalmente la prógeno endometrial el principal cambio, y el otro es que va a demorar la ovulación una vez que yo el tiempo, ¿ya? Para el tiempo que ha está. ¿Qué otros efectos benéficos debo tener en cuenta cuando yo uso un anticonceptivo? Por ejemplo, en pacientes que tienen un sangrado abundante, ¿ustedes indicarían un DIU? No, probablemente no, porque el DIU va a aumentar el volumen del sangrado, ¿ya? Entonces, probablemente darle un anticonceptivo oral solo progestágeno o combinado, pues sí le va a mejorar porque va a disminuir el sangrado, ¿ya? Entonces yo puedo tener un buen efecto en un sangrado periodo normal, en una paciente que tiene anemia, en una paciente que tiene dismenorrea. ¿Por qué? Porque vaya a disminuir la cantidad de endometrio. Yo voy a manejar cuánto de volumen de endometrio quiero que crezca y por lo tanto voy a hacer que ese valor mensual también disminuya. En endometriosis, pues es
contraindicado, ¿ya? Al inhibir toda la parte del endometrio, tanto la que está dentro del útero como la que está fuera del útero, ¿no? En miomas, sabemos que hay algunos miomas que pueden disminuir con el uso de la progesterona. Hemoglobinopatías, que es una peste inflamatoria, y ya sabemos nosotros que hay un efecto protector contra cáncer de ovario y cáncer de mama. Y acá demuestro esta diapositiva con diferentes progestinas y qué efecto pudo tener. Pues si yo estoy buscando, por ejemplo, un efecto glucocorticoide, pues probablemente dé acetato de peroxiprogesterona, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, un efecto antiestrogénico, pues probablemente dé levonorgestrel, y así. Acá les dejo este resumen para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. ¿Qué efectos adversos puedes tener con la píldora del día siguiente? Quizás el más importante sea la presencia de cefalea. ¿Ya? No estoy hablando de migraña, porque la migraña es contraindicación para anticonceptivos orales, ¿ya? Hormonales. Pero sí puede producir cefalea, puedes tener náuseas, sobre todo si tienes altas dosis, puede aparecer acné, ¿ya? Y esto se ha visto principalmente con el implante, ¿ya? A tal punto que la que ha presentado acné tiende a retirarse el implante, ¿ya? También puedes encontrar otros síntomas androgénicos, esto principalmente por la disminución de la SHBG. Va a disminuir la libido, esto ya les he mencionado, ¿ya? El deseo sexual disminuye cuando se usan anticonceptivos orales o anticonceptivos hormonales en general, ¿ya? Puedes tener cambios de peso, les expliqué también que no es que porque uses anticonceptivos orales tú vas a aumentar de peso progresivamente, no, el aumento de peso se produce por retención de agua, por eso que Yasmin, ¿no? Es bueno para esto, porque al no retener agua no sube de peso, ¿ya? Ahora, pero gran parte, doctor, sube de peso cuando un anticonceptivo sí sube de peso, porque como ya han dicho que sube de peso con un anticonceptivo, se necesita comer, ¿ya? Pero no es por efecto del anticonceptivo. Entonces, eso tienen que explicarle bien a sus pacientes, porque esto es importante. Pueden haber quistes ováricos funcionales, sí pueden aparecer, también estudia para desaparecer quistes ováricos funcionales. Puede aparecer mascarilla y dolor abdominal, sobre todo en aquellos que tienen gran cantidad de agua, ¿ya? Y puede haber disminución de la densidad mineral ósea, el mismo que se recupera cuando se deja usar el anticonceptivo oral de forma progresiva. ¿Qué indicaciones tiene? Cualquier mujer pues, que desea anticoncepción y que no tenga contraindicación para un anticonceptivo oral, ¿ya? ¿Y quiénes tienen contraindicación para anticonceptivos orales combinados? Pacientes con riesgo de trombosis, pacientes con pacientes con cardiopatía, pacientes con tenga más de 35 años, ¿ya? Paciente que fume, ¿ya? Contraindicación para uso de dispositivos orales combinados. Entonces, la alternativa, hay algunos pacientes que utilizar anticonceptivos orales que tengan solo progestágenos, ya que el estrógeno es el que principalmente juega un papel importante en los problemas cardiovasculares. Y tener en cuenta que desde 5 años no es contraindicación para usar anticonceptivo oral combinado, pero que sí tienen que hacer un estudio más completo para evitar que ella tenga complicaciones hormonales, ¿ya? Contraindicaciones, como ya les dije, si bien no está demostrado el rol que podría tener los anticonceptivos orales solos o combinados con el cáncer de mama, todavía hay esto de que si tiene antecedente de cáncer de mama no usar el anticonceptivo oral combinado, ¿ya? O que tengas un sangrado uterino que a causa más probabilidad de terminar, tampoco no lo uses, ¿ya? Podrías estar enmascarando otro cuadro. Si la paciente tiene cirrosis hepática, obviamente tiene doble metabolismo hepático, salvo que sea un transdérmico, ¿ya? En tumores hepáticos, ¿ya? Y obviamente cada individuo puede tener contraindicaciones por otro motivo. La lactancia materna, no sé qué les tengo que decir acá, solo decirles que es un método natural, es un método aceptado por la Iglesia, que
para que tenga un efecto al 100%, hay una inclusión. Y esa inclusión es que la lactancia tiene que ser segura. ¿Listo? Cuando esto no se cumpla, señores, coloquen un método anticonceptivo porque se va a ver. ¿No? La progestina ya les dije que viene en diferentes presentaciones. En cuanto a los anticonceptivos combinados, a mí ya te hablé todo lo que está acá. ¿Qué hacen los estrógenos aparte de lo que hemos dicho de que hace la progesterona? Dijimos que la progesterona puede inhibir la ovulación del estradiol nervioso central, dijimos que pesa el moco, dijimos que va a hacer que el endometrio sea delgado, lo que no favorece la implantación, y finalmente que altera la motilidad dual, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen los estrógenos aparte de eso? También va a haber acá un aumento de la potenciación de la supresión de la ovulación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también inhibe la sensibilidad. Por el efecto del estrógeno, ¿no es cierto? Y ya lo hemos estudiado. Si no hay efecto del estradiol, entonces no hay crecimiento folicular, no hay folículo primordial, no hay ovulación. Esto creo que es lo más importante y es lo que tiene que ver. ¿Ya? El efecto principal del estrógeno no es tanto que no produzca ovulación, porque ya lo hemos visto que también puede producir la progesterona, sino que te va a permitir ovulación. Ese es el efecto más importante, y por eso le damos referencia a que los estudios de combinados y no solo protestados. ¿Ya? Ventajas de los anticonceptivos orales. Seguros y controlados por la paciente. ¿No? Reversibles. Yo me quito el anticonceptivo oral y rápidamente vuelve la ovulación. ¿No? Es una de las ventajas más importantes que tiene ese anticonceptivo. Las complicaciones graves son sumamente raras. 99% más eficaces si se usan correcta y sistemáticamente. No se necesita hacer nada de la vida sexual y los beneficios para la salud no están relacionados con la anticoncepción. Desventajas. No son eficaces en el uso típico. La paciente se olvida constantemente de tomar la píldora. Los efectos secundarios son comunes. Se requiere un suministro regular, se debe tomar diariamente, puede traer riesgo de salud para un número reducido de mujeres. No protege contra las enfermedades de transmisión sexual ni el accidente, ¿no es cierto? Ya les hablé de esto, de las náuseas, los dolores de cabeza, la sensibilidad normal y la aumento de peso. Solamente repetir. Píldoras de solo progestina, efectos secundarios, asfixias sacral irregular, en algunos casos amenorrea. Otros efectos secundarios son similares a los anticonceptivos orales, pero menos comunes. Las enfermedades cardiovasculares ya les he explicado, ¿verdad? Yo puedo tener riesgo de trombosis, por eso es peligroso, porque no solamente se regalan la pierna, puede tener una trombosis del pecho, una trombosis pulmonar, una trombosis cerebral, y por eso ahí radica el mayor riesgo de esas pacientes. ¿Ya? En cambio, todas las progestinas no tienen este efecto y por lo tanto se puede mejorar. Con respecto al cáncer, decirles que si bien se cree que hay una predisposición o una asociación entre cáncer uterino y el uso de anticonceptivos orales combinados, también se sabe que estos anticonceptivos pueden protegernos contra el cáncer de endometrio, obviamente porque no hay crecimiento endometrial, y contra el cáncer de ovario porque no hay ovulación. Entonces, también se ha demostrado que este podría ser un efecto favorecedor de los anticonceptivos orales en este tipo de pacientes. ¿No? Y ahí lo tienen. La píldora anticonceptiva de emergencia, ya lo explicaron sus compañeros en la clase pasada, cómo actúa, cuáles son los efectos, y ya vimos también que no todo está claro, ¿cierto? Lo cierto es, originalmente, ¿por qué se llama anticoncepción de emergencia? ¿Saben? ¿Saben por qué? ¿Les dije? ¿Sí? ¿No? Yo les dije que tenían las pacientes que tenían posibilidad de embarazo, ¿no? Y teníamos que utilizar un método para que no se embaracen.
y eran todos los favoritos. Uno, le dábamos dosis altas de un anticonceptivo. A eso se conoce con el nombre de método de Yuski. Hay diferentes maneras. La fórmula original es la toma de 16 pastillas diarias, ¿ya? Y producía básicamente por esa cantidad de dosis qué efectos iniciales tenía. Entonces yo creo que la otra alternativa era crear una píldora de vía artificial. ¿Y cómo haces eso? Elevando la dosis del progestágeno que estás utilizando hasta llegar casi a por lo menos 0.75 miligramos de levonorgestrel, ¿ya? Entonces es otra forma de hacer una píldora el día siguiente, ¿ya? O una píldora de emergencia. Entonces de ahí venía el nombre, anticonceptivo oral de emergencia. El otro anticonceptivo usado era la T de cobre. Entonces tú en ese momento colocabas un DIU y si al día la posibilidad de embarazo tratabas de que el implante sea un medio de medicamento. Bien, con el tiempo esto se perdió porque se creó y salió la píldora del día siguiente, ¿ya? Y la píldora del día siguiente venía con indicación, o viene con indicación, úsese lo antes posible para evitar o prevenir un embarazo, ¿ya? Pero ahí también decía, cuando yo tenga riesgo de embarazo, es decir, cuando yo estoy en mis días de peligro, ya les he enseñado a determinar cuáles son sus días de peligro. Pero no, poco a poco se va perdiendo eso y se dijo, y lo han visto a mis compañeros, que se puede usar en cualquier momento, ¿no? Y eso trae consecuencias. Porque, como usas una dosis alta de progestágenos, alteras tu ciclo menstrual, ¿ya? Y la paciente viene al mes siguiente porque no le viene su regla, ¿no? Y resulta que no está embarazada, ¿no? O viene por una hemorragia a los 15 días, o sea, por dosis alta de progestágenos. Entonces, el correcto uso de la píldora el día siguiente es justamente usarlo cuando estás en tu día siguiente. Y el mal uso va a tener efectos sobre tu menstruación, sobre tu ciclo básico en los ciclos siguientes, ¿ya? Y este es el método de Yuski original, ¿ya? Que quería llegar a tener 0.75 miligramos de levonorgestrel y debió usarse lo antes posible y una dosis de refuerzo a las 12 horas. Hoy se usa 1.5 de levonorgestrel y pues generalmente es una sola dosis, ¿ya? Y el método de Yuski que alguna vez les han preguntado es dar, como les decía, 4 tabletas juntas a cualquier anticonceptivo que imitara una dosis de más o menos 1.5 de levonorgestrel, ¿ya? Con este método se dice que hay una gran posibilidad de evitar un embarazo, pero yo no estoy seguro porque la mayoría de estudios no se han hecho en pacientes que estuvieron en su ciclo ovulatorio o en sus días de peligro, sino se hicieron simplemente sobre pacientes que tomaron la píldora del día siguiente, no importaba en qué día estaba. Por eso es que no tiene validez este método o estos estudios. Bien. ¿Qué les puedo decir de los indicadores hormonales? Hay dos, ¿ya? Uno de un mes, uno de 3 meses. Unos con solo progestágeno y unos con una combinación estrógeno-progestágeno. De las del mes que tienen una combinación mixta, pues el más conocido es la mesigina, ¿ya? Que se usan todos los meses. Tener lo único que hay que tener en cuenta en este método es que yo tengo que esperar a que venga mi primer día de la menstruación. Vamos a poner que el día 11 me viene la menstruación, entonces a partir de hoy día me voy a colocar todos los 11. No importa si el mes tiene 28, 30, 31 días, todos los 11 me coloco un inyectable. Ese es el único cuidado que vas a tener. ¿Listo? ¿Y qué pasa si yo dejo de usar un mes? Pues si tú dejas de usar un mes, tienes que usar otro método anticonceptivo adicional, ¿ya? Puede ser el preservativo o podría ser también un anticonceptivo oral, pero yo recomiendo que no se use nada hasta que no venga la siguiente menstruación. Y la siguiente menstruación puedes volver a usar el mismo método o cambiar por el método que más te quieres, ¿ya? En cambio, para los de las 3 meses, recuerda que acá les decía a la paciente 1
que puede que tenga sangrado o puede que no le haga la menstruación, o con el tiempo no le haga la menstruación, entonces sucede esto. El problema de esto, ya les he dicho, está en el retorno de la ovulación, que en el caso de la situación de neuroxiprogesterona puede durar hasta un año. Y hasta un año puede no tener menstruación a pesar de que no use el método anticonceptivo. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Las características quizás es pues uno de los métodos que menos embarazos tienen, tiene una buena protección, pero aparte de lo que he mencionado, debes saber que esta sí te puede hacer subir de peso, esta sí puede producirte cambios emocionales, te puedes sentir más irritable, tiene una mayor incidencia en cuanto a la disminución de la libido sexual, ¿ya? Entonces, esas cosas es muy que a tu paciente que quiera usar un inyectable de 3 meses, ¿ya? Ninguno de los métodos que te he mencionado protege contra enfermedades de transmisión sexual o HIV. ¿Listo? Ya te dije también que estos métodos anticonceptivos pueden estar relacionados con osteoporosis. ¿Ya? Esta se revierte a medida que tú dejas de usarlo, a pasar del tiempo, se va nuevamente a producir una remineralización de los huesos. Norplan ya no se utiliza, pero lo he puesto acá porque lo que tenemos ahora es el Implanon, ¿no? Que ahora también tiene otro nombre, que era el Implanon. ¿No? El mismo laboratorio sacaron una versión más moderna, no recuerdo el nombre, ¿ya? Pero es el implante subdérmico. El Implanon, como ven ahí, era una serie de varitas que se colocaban a manera de los rayitos del sol radiante y luego tenías que sacarlos, ¿no? Quizás esta era la mayor dificultad porque el mercado internacional no ha sido todavía retirada del mercado, ¿ya? Pero el implante subdérmico es muy fácil de colocar, se coloca debajo del brazo, de forma muy superficial. Quienes han colocado conmigo han visto algunos trucos del implante, hemos palpado inclusive el implante, han visto que es muy fácil y se puede retirar y colocar de forma muy fácil cuando tienes un poquito de práctica, ¿ya? Los sistemas intrauterinos también son muy buenos, tienen una alta eficacia. En el mercado nacional solo tenemos uno, que es la Mirena, ¿ya? Que es el Ciur, el Levonorgestrel, que se puede utilizar para la introducción de su principal indicación. Sin embargo, lo tendremos a usar más frecuentemente cuando la paciente tiene sangrados menstruales abundantes y irregulares, ya que este dispositivo va a controlar el sangrado y va a hacer que la paciente pues mejore en cuanto a su hemoglobina, sus niveles de sangrado disminuyan y con eso se está más tranquilo. En cuanto a los métodos de barrera, ya les hablé la clase pasada acerca del preservativo, el condón femenino que está acá, ¿ya? Ahí está el condón femenino, ¿ya? Estos son los únicos métodos que se pueden proteger de una enfermedad de transmisión sexual. El más efectivo es el preservativo, ¿ya? El condón femenino todavía puede tener la posibilidad de un contacto. Me parece que por acá hay una imagen, ¿qué pena no está acá? Bueno, y este es el motivo por el cual se debe usar el preservativo. Hay una pregunta que les hicieron en el examen de la nacional que dan, No. ¿ya? Y le preguntaron qué método anticonceptivo produce doble anticoncepción. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? Doble anticoncepción o doble protección, ¿no? Es el preservativo. Es el único que produce anticoncepción y protege contra enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? O cualquier otro método no es preservativo. ¿Listo? En cuanto a la esterilización, tener en cuenta que en el caso de la mujer, la esterilización es simple, es una operación muy fácil de realizar, se puede realizar con anestesia local, pero la anestesia de destreza, ¿ya? Saber que el efecto es inmediato, apenas se liga, pues ya no hay posibilidad de que se pueda volver a pasar. ¿Listo? En el caso de la vasectomía,
anatomía, no necesita tampoco ir a sala de operaciones, es una intervención que se hace con un procedimiento quirúrgico ambulatorio, consiste en la ligadura de los dos conductos diferentes, ¿ya? Es una operación que no deja ninguna cicatriz, pero lo único que hay que tener cuidado es que no haga un hematoma ese día, por lo cual tiene que estar en reposo, y que para que no se use preservativo, tiene que tener un hematograma que indique que no hay cicatriz. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? Y este es el método que más les recomiendo, ¿ya? La abstinencia. Este es el único método que les da 100% y cumple con esta indicación. No quieren. Entonces, coits interruptus, no recomendable, ¿ya? Se ha visto que aún en el esmegma, ¿ya? Y en las primeras secreciones que tiene el pene pueden haber espermatozoides y no se necesita que se desemboquen millones. Un espermatozoide basta para fecundar un óvulo, ¿ya? Entonces, no lo recomiendo. ¿Qué dices? A la parte. ¿Qué método recomendar a un adulto joven? El método más adecuado para una persona joven es el anticonceptivo oral comunal, ¿ya? Es el mejor, definitivamente. ¿Por qué? Porque ella se va a adherir mucho, sobre todo cuando le quites el dolor menstrual. ¿Podemos poner este video? ¿Qué hora es? 4:13. 4:13. ¿Cómo puedo? ¿Cómo para hacer otra cosa? No. Es para el chat, ¿verdad? Les voy a dejar una tercera clase para que la vean, ¿ya? El implante debe insertarse a nivel subcutáneo. Para ayudar a reducir el riesgo de daños neurales o vasculares, inserta el implante a nivel subcutáneo en la cara interna del brazo no dominante por encima del tríceps, de 8 a 10 centímetros, 3 a 4 pulgadas, del epicóndilo medial de oreja, y de 3 a 5 centímetros, 1,25 a 2 pulgadas, posterior al surco canal entre los músculos bíceps y tríceps. La ubicación correcta del subcutáneo, debajo. Sentarse a nivel subcutáneo. Para ayudar a reducir el riesgo de daños neurales o vasculares, inserta el implante del subcutáneo en la cara interna del brazo no dominante por encima del tríceps, de 8 a 10 centímetros, 3 a 4 pulgadas, del epicóndilo medial del húmero, y de 3 a 5 centímetros, 1,25 a 2 pulgadas, posterior al surco canal entre los músculos bíceps y tríceps. Aunque hace toda esa parte para que no se olvide todo ese color. Para evitar los grandes vasos sanguíneos y nervios internos del surco que se rodean. Si no se puede insertar el implante en este lugar, por ejemplo en mujeres con brazos delgados, debe insertarse posterior al surco y lo más lejos posible de este. Estire la piel alrededor del lugar de inserción hacia el codo. Perfore la piel con la punta de la aguja ligeramente inclinada en un ángulo menor de 30 grados. Colóquese de forma en que pueda ver el avance de la aguja observando el aplicador desde la parte lateral. Así Saque viene. la aguja hasta que el bisel o abertura inclinada esté justo debajo de la piel y no más profunda. Si inserta la aguja más allá del bisel, retírela hasta que solo el bisel esté debajo de la piel. Baje el aplicador hasta una posición casi horizontal. Para facilitar la colocación subcutánea, levante la piel con la aguja a medida que desliza la aguja en toda su longitud. Puede notar una pequeña resistencia, pero no ejerza una fuerza excesiva. Si la aguja no está insertada por completo, el implante no se insertará de forma adecuada. Si la punta de la aguja sale por la piel antes de finalizar la inserción de la aguja, debe volver a introducirse y ajustarse a la posición subcutánea antes de finalizar el procedimiento. Mantenga el aplicador en la misma posición y empuje hacia abajo la lengüeta deslizante morada. Muévala hacia atrás hasta que se detenga. La aguja está ahora bloqueada dentro del cuerpo del aplicador. Ahora se puede retirar el aplicador.
Si el aplicador no se mantiene en la misma posición durante la inserción o si el deslizador morado no se desplaza hacia atrás hasta detenerse, el implante podría quedar por fuera del sitio de inserción. Si esto ocurre, retire el implante y repita el procedimiento en el mismo lugar de inserción con un nuevo aplicador. Si el implante sobresale, no vuelva a empujarlo hacia la incisión. Pida a la mujer que se recueste boca arriba en la camilla con el brazo no dominante flexionado en el codo y girado externamente, de modo que la mano quede debajo de la cabeza o lo más cerca posible. Identifique el lugar de inserción en la cara interna del brazo no dominante por encima del tríceps, de 8 a 10 centímetros, 3 a 4 pulgadas del epicóndilo mediante el húmero y de 3 a 5 centímetros posterior al surco o canal entre el bíceps y tríceps. Esta ubicación es para evitar los grandes vasos sanguíneos y nervios ubicados dentro del surco y que lo rodean. Si no se puede insertar el implante en este lugar, por ejemplo en mujeres con brazos delgados, debe insertarse posterior al surco y lo más lejos posible de este. Haga 2 marcas con un marcador quirúrgico. Primero, marque el lugar donde se insertará el implante. Y segundo, marque un lugar a 5 centímetros, 2 pulgadas proximal hacia el hombro a la primera marca. La segunda marca guía, será luego la guía de dirección durante la inserción. Después de marcar el brazo, confirme que la ubicación sea la correcta en la cara interna del brazo. Limpie la piel desde el lugar de inserción hasta la marca guía con una solución antiséptica. Anestesia la zona con un spray anestésico o mediante la inyección de 2 mililitros de lidocaína al 1% debajo de la piel, a lo largo del canal de inserción planeado. Sujete el aplicador por encima de la aguja en la zona con superficie texturizada. Retire la capa de protección transparente deslizándola horizontalmente en la dirección de la flecha alejándola de la aguja. Si la capa no se retira fácilmente, no utilice el aplicador. Relave el implante blanco mirando en el interior de la punta de la aguja. No toque el deslizador morado hasta haber insertado por completo la aguja por vía subcutánea. Si no, la aguja se retraerá y el implante se liberará. Para asegurarse de que el implante se haya insertado debajo de la piel, su posición debe permitirle ver el avance de la aguja observando el aplicador desde la parte lateral y no desde arriba del brazo. Desde la parte lateral, puede ver claramente el lugar de inserción y el movimiento de la aguja debajo de la piel. Con la mano libre, estire la piel alrededor del lugar de inserción hacia el codo. Perfore la piel con la aguja ligeramente inclinada en un ángulo menor de 30 grados. Inserte la aguja hasta que el bisel o abertura inclinada esté justo debajo de la piel y no más profunda. Si inserta la aguja más allá del bisel, retírela hasta que solo el bisel esté debajo de la piel. Baje el aplicador hasta una posición casi horizontal. Para facilitar la colocación subcutánea, levante la piel con la aguja a medida que desliza la aguja en toda su longitud. Puede notar una pequeña resistencia, pero no ejerza una fuerza excesiva. Si la aguja no está insertada por completo, el implante no se insertará de forma adecuada. Mantenga el aplicador en la misma posición con la aguja insertada en toda su longitud. Si es necesario, puede usar la mano libre para estabilizar el aplicador. Empuje hacia abajo el deslizador morado. Mueva el deslizador hacia atrás hasta que se detenga. No mueva el aplicador mientras mueve el deslizador morado. El implante está ahora en su posición subcutánea final y la aguja está bloqueada en el cuerpo del aplicador. Ahora se puede retirar el aplicador. Para garantizar que la inserción se hizo bien, compruebe que la aguja se haya retraído por completo en el cuerpo del aplicador. Solo debería verse la punta morada del obturador. Coloque una pequeña tira adhesiva sobre el lugar de inserción. Verifique siempre mediante palpación la presencia del implante en el brazo de la mujer inmediatamente después de la inserción. Palpando ambos extremos del implante, debería ser capaz de confirmar la presencia de la varilla de 4 centímetros. Pida a la mujer que palpe el implante. Hasta que usted haya verificado la presencia del implante, la mujer debe utilizar un método anticonceptivo no hormonal. Si no puede palpar el implante después de la inserción o duda de su presencia, revise el aplicador. La aguja debería estar retraída por completo y solo desde la punta morada del obturador. Use otros métodos para confirmar la presencia del implante. Dada la naturaleza radiopata del implante, los métodos adecuados para su localización son las radiografías bidimensionales y la TAC. Se puede utilizar la ultrasonografía con transductor de lineal de alta frecuencia de 10 MHz o superior o la resonancia magnética RN.
En caso de que estos métodos fracasen, verifique la presencia del implante midiendo la concentración de etonomestrel en una muestra de sangre de la mujer. Los implantes a nivel profundo deben ubicarse y extraerse lo antes posible para evitar la migración distante. Aplique un vendaje compresivo para minimizar los hematomas. La mujer puede quitarse el vendaje compresivo a las 24 horas. La tira adhesiva que cubre el lugar de inserción puede retirarse entre 3 y 5 días después. Lleve la tarjeta de la usuaria y entréguela a la mujer para que la guarde. Lleve también la etiqueta adhesiva y péguela a la historia clínica de la mujer. El aplicador es de un solo uso y debe eliminarse según la normativa local sobre el tratamiento de residuos biológicos peligrosos. Otro video. ¿Cómo se coloca una T de cobre? ¿Ya está bien colocar, no? ¿Han colocado o no?
centímetros a partir del cuello para dejar los hilos, ¿ya? No menos, porque se meten dentro del cuello uterino y se pierden. Recuerden que los hilos sirven para saber si la T está ahí o no. Hay algunos que le van a decir, los esposos le van a decir, pero yo siento la T de cobre. Imposible que sienta la T de cobre porque está dentro del útero. Puede que sienta los hilos, ¿ya? Entonces hay que explicarles eso también a los pacientes. ¿Dónde queda Guanajuato? Entonces ahí está identificando la trompa y por debajo de la trompa le pasa el hilo, ¿ya? En medio. Y se llama ligadura porque le va a poner un punto proximal y uno distal. Esa será la proximal, ¿ya? Y luego le da la vuelta, ¿no? Y anuda la parte distal. Entonces ahora ha quedado anudada, ha quedado como una cita de arriba, el cual se va a proceder a cortar ahora. Esa es la ligadura de trompas de la técnica de Pomeroy modificada. Existen otras técnicas para hacer eso. Esta es la más simple, la más fácil de hacer, ya es un procedimiento sencillo. No tiene por qué alterar la menopausia, no tiene por qué alterar la regla, ni el humor, ni el dolor de muelas, ni cosas por el estilo. Porque solo es la introducción de la trompa. Y ese es lo que se coloca reabsorbible. Por lo tanto, a la semana ya no va a estar el hijo. ¿Se cauteriza, doctor? ¿Se cauteriza? No. No se recomienda la cauterización porque se ha visto que se canaliza más rápido. Y actualmente, como te digo, ahora se saca toda la trompa. Hay imposibilidad de canalización. Así quiera. Y los que me han visto hacer esta técnica de sacar la trompa es muy fácil por la laparoscopía, ¿no? No demoran 10 minutos de hacer esto. Y listo. Y lo mismo se hace en el otro lado. Y vamos a empezar a cerrar por plano. Son muy grandes para una ligadura. La siguiente.